Continuemos con nuestro ciclo sobre algunos aspectos importantes de la coronación del nuevo rey Carlos III el próximo mes de mayo en Londres. Hoy lo que queremos enfocarnos es en la pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento. ¿Por qué Camila sí puede ser reina consorte de Inglaterra y nuestra famosa Wallis Simpson, la que fuera amante y finalmente esposa del rey Eduardo VIII, no pudo serla? ¿Y por qué ella sí tuvo que abdicar? Porque su marido, perdón, sí tuvo que abdicar para poder ser consorte de Wallis Simpson y tener que dejar el reino de Inglaterra. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace en este momento. Y vamos por partes, porque es que aquí tenemos razones que tienen que ver con razones jurídicas, razones legales, razones religiosas, motivos políticos, motivos morales y motivos, llamémoslos, temporales, es decir, que tienen que ver con la costumbre, con la época en que se vivía en cada uno de estos momentos. Y si bien los dos episodios están enmarcados dentro del siglo XX, el caso de Wallis Simpson en 1936 y el caso de Camila se remonta desde los años 90, desde la separación y la muerte del príncipe Carlos con la princesa Diana. Pero son 60 años de diferencia que hacen mucha mella en los tiempos, que hace que las costumbres hubieran cambiado. Pero remontémonos primero a las razones legales, políticas y religiosas que se dieron en la época. Y vámonos hacia atrás, hasta el año 1772, con el rey Jorge III, el famoso rey Jorge III, que fue el que perdió las colonias americanas en 1776 con el otro Jorge, con George Washington, y que en 1772, años cuando ya había empezado este conflicto, tiene una cierta dificultad en entender por qué él sí tuvo que casarse bajo unos criterios de dinastía, bajo unos criterios de conveniencia, y no pudo casarse por amor. Y mientras sus dos hermanos sí pudieron casarse con, según él, oscuros personajes que no le daban un valor agregado a la monarquía y a las relaciones dinásticas. Las dinastías y los miembros de las dinastías tienen un valor importante que cumplir. Y por eso dijo el rey Jorge III, esto no nos debe volver a suceder. Y dictó las normas en 1772 que se conocen como las normas de los matrimonios reales, y donde dice, de aquí en adelante, todos los descendientes de mi padre, el rey Jorge II, tendrán que ser autorizados por mí o por el monarca que sigue de aquí en adelante, y por los siglos de los siglos tendrán que tener esa autorización. Y queda claro, no es que no puedan casarse. El problema es que si se casan sin la autorización del rey, pierden dos cosas. Número uno, la capacidad de estar en la línea de sucesión. Puede que sea el número 30, el número 40 en la línea de sucesión, pero está en la línea de sucesión, y entre ellos, ese tema es muy importante. Y segundo, pierden la capacidad de representar al Reino de Inglaterra en funciones oficiales. Y eso implica también no recibir dineros de los recursos públicos asignados a la corona. La norma se vino aplicando desde 1772 con relativo éxito. Hubo casos muy desconocidos de muchos descendientes del rey Jorge II que simplemente el rey de turno no consideraba conveniente dar la aprobación. Unos se casaron, otros no se casaron. Pero finalmente el tema grande llega a ese en el año 1935-1936 con Eduardo, el príncipe de Gales, el que será el futuro Eduardo, rey de Inglaterra, el hijo mayor del rey Jorge V. Este rey era un príncipe de Gales total, y era un príncipe bastante mujeriego, y se había ennoviado con una mujer que no querían en la casa real. Esta señora, que había nacido como Bessie Wallis Warfield en 1896, que más adelante será conocida como Wallis Spencer cuando se case con el señor Spencer en 1916, y posteriormente como Wallis Simpson cuando se case con el señor Simpson después de haberse divorciado del alcohólico señor Spencer en 1927, y ahora se conocerá como Wallis Simpson. Y esta señora, que era una famosa socialité en el mundo social de Londres y en el mundo de Nueva York, ha roto el corazón
del príncipe de Gales, Eduardo. Y Eduardo decide que quiere casarse con él. Sus padres en ese momento, el rey Jorge V y la reina María, reina consorte de Inglaterra, no ven con buenos ojos esta relación. De matrimonio puede que no se haya hablado, pero la relación y el noviazgo no se veía bien y fue claro frente a toda la sociedad en Inglaterra que los reyes no estaban de acuerdo con el matrimonio de sus hijos, de su hijo. Y por lo tanto, entonces había ya una oposición grande a ese tema. El tema llegó tan lejos que incluso él no pudo llevar a su novia al Palacio de Buckingham a que la conocieran sus padres. Sus padres se negaron a conocer a la señora Wallis Simpson. Entonces el tema era complicado porque para poder casarse, el heredero necesita de una serie de aprobaciones muy particulares. Unas aprobaciones curiosas y otras un tema más de no objeción. Si tú quieres, allá tú, yo no lo veo bien, pero si tú quieres, adelante. Son unas no objeciones que tienen que dar. La primera autorización es la del padre y es la más importante. Sin la autorización del padre no se pueden casar. O digámoslo, sí se pueden casar, pero pierden, número uno, la línea de sucesión, ya no puede ser sucesor de la corona. Número dos, pierden la capacidad de representar a la corona en actos oficiales. Y número tres, por añadidura, pierden los recursos públicos derivados de esas funciones. Y aquí se hace lo que el rey dice. Y si el rey dice no estoy de acuerdo, el matrimonio no se debe llevar adelante. Sobre todo porque las siguientes autorizaciones, la del primer ministro, en este caso está aquí el señor Stanley Baldwin, y del parlamento, de alguna manera se mueven con el criterio del rey. Si el rey está de acuerdo, el parlamento y el primer ministro estarían de acuerdo. Si el rey no está de acuerdo, el parlamento y el primer ministro no los aprueban. Esas tres primeras autorizaciones son unas autorizaciones de alguna manera necesarias para mantenerse en la línea de sucesión a la corona, pero no necesariamente pueden no casarse. Si tienen la cuarta de las aprobaciones, pueden casarse, pierden sus títulos, pierden la capacidad de llegar a ser rey de Inglaterra, pero pueden casarse si la iglesia de Inglaterra decide autorizar su matrimonio. Entonces, este es el contexto de las aprobaciones que se necesitan en ese momento. El tema es que el rey va a morir en 1936, el 20 de enero de 1936, y su hijo, el heredero de la corona, no se ha casado todavía. Entonces, debe existir una autorización del rey, pero como aquí el rey ahora es el que va a proponer casarse, no puede existir una autorización de él para él. Aquí están los dos primeros herederos a la corona en el funeral de su padre. El príncipe Eduardo, príncipe de Gales, número uno a la corona, y el segundo, el príncipe Alberto, Bertie, que más adelante será el rey cuando la historia nos muestre que finalmente Eduardo no pudo llegar a coronarse como rey de Inglaterra y lo reemplace su hermano Alberto, que tomará el nombre Jorge VI, padre de la reina Isabel II de Inglaterra. Al morir el rey, entonces Jorge VI, Eduardo VIII asciende al trono y asciende porque el proceso de sucesión es automático. Solo se necesita que se muera el rey para que el rey siguiente tome el título y ejerza las funciones de rey. No se necesita nada más. La coronación es una validación y es un contrato entre el rey y el pueblo con el aval de Dios. Eso es nada más. Pero en ese momento el rey es el rey Eduardo VIII y en ese momento el rey decide que quiere casarse. Pero ¿a quién le consulta? Porque él no puede ser un yo con yo. Él no puede decir yo me quiero casar porque alguien tiene que tener esa autorización. Vámonos primero al caso de la iglesia. Y es que primero, las dos personas son de diferente iglesia. Él es el miembro de la iglesia de Inglaterra y no solamente es miembro de la iglesia de Inglaterra, es el jefe de la iglesia de Inglaterra. Y ella es parte de la iglesia episcopal, una iglesia americana que es la misma iglesia de Inglaterra, solo que tuvo que cambiar su nombre en la independencia americana
porque la Iglesia de Inglaterra requiere que se celebre un juramento de lealtad al rey de Inglaterra, cosa que no podían hacer los nuevos americanos. Entonces crean la misma iglesia, pero con una diferente denominación. Y por eso esa es la Iglesia Episcopal Americana. Y esa iglesia episcopal y americana pudiera ser autorizada para que fuera un miembro de esa iglesia el que fuera el consorte del trono de Inglaterra. No habría mayor problema con esto. El tema radicaba, el tema radicaba especialmente en que ella era divorciada y frente a la iglesia de Inglaterra, una divorciada no podía volverse a casar. Ahí era donde radicaba la diferencia. Y el tema estaba también en los motivos que había para autorizar el divorcio. En la Iglesia de Inglaterra, el divorcio se autorizaba, pero solamente cuando había casos de infidelidad. No se autorizaba para otras razones. Y nuestra amiga Wallis Simpson se había divorciado 2 veces. Había estado casado en primeras nupcias con el señor Earl Winfield Spencer, que tiene el nombre Earl como nombre, no como título. Winfield Spencer, que se casaron y se divorciaron en 1927. Y posteriormente ella vuelve y se casa, ya con su matrimonio legalizado, finiquitado por el divorcio, con el señor Ernest Simpson. En 1900 se van a morir, se van a casar el 3, se van a divorciar el 3 de mayo de 1937. Y tengan esa fecha presente porque ya la vamos a recordar más adelante. Entonces, cuando Eduardo asciende al trono en enero de 1836, ella, Wallis, sigue técnicamente casada porque su divorcio solamente se lo van a dar más adelante en mayo de 1937. Para la Iglesia de Inglaterra solo cabía el adulterio como motivo para el divorcio. Y además eran unas razones muy específicas. El hombre podía solicitar el divorcio simplemente diciendo que la mujer es adúltera. La mujer, en cambio, sí tenía que probar el adulterio. Había unas razones de inequidad muy curiosas dentro de la Iglesia de Inglaterra en ese caso. Mientras que la iglesia presbiteriana sí podía aceptar otra serie de cosas y de hecho el divorcio que se hizo frente al primero de los matrimonios de Wallis Simpson y las causales que ya se estaban exponiendo para el segundo eran razones de mutua incompatibilidad. Y frente a la iglesia de Inglaterra, esas razones no eran válidas. Luego, por lo tanto, no podía autorizar ese matrimonio. Entonces aquí nos podemos ir por un camino donde decimos eventualmente el rey hubiera podido autorizar, pero la iglesia no hubiera podido dar esa autorización. Es decir, teníamos en todo caso un problema grande. Pero ya la voluntad del difunto rey Jorge V se conocía. Y cuando el nuevo rey Eduardo VIII le hace saber su intención, porque de alguna manera le tiene que consultar al primer ministro Stanley Baldwin y a su gabinete, el primer ministro dice: no lo veo factible, majestad, no creo que ese matrimonio se pueda realizar. Podemos buscar otras opciones, podemos buscar lo que se llama el matrimonio morganático, que ya lo explico más adelante, pero el primer ministro no estuvo de acuerdo. Van a llevar el tema incluso más lejos, van a consultarle al embajador de los Estados Unidos, al señor Worth Bingham, que era el embajador de Estados Unidos y que por lo tanto algo debía conocer de las relaciones y algo debía saber de la señora Wallis Simpson en su pasado. El señor Worth Bingham recomienda no dar esa autorización. Les parece que la señora Wallis Simpson no es más que una socialité, no es más que una persona que quiere un ascenso social y quiere la fortuna y los títulos del rey. Y eso ya era suficiente motivo de preocupación. Recordemos que por los años en que estamos, 1936, 1937, estamos en los años, el periodo entre guerras, donde esa relación entre Inglaterra y Estados Unidos era fundamental para garantizar el equilibrio y que no volviéramos a caer en otro episodio bélico. Y se le consulta también al arzobispo de Canterbury y el arzobispo de Canterbury dice: yo no estoy de acuerdo con ese matrimonio. Pero como el rey no es solamente rey de Inglaterra, sino tiene otros dominios, también le van a consultar a los otros.
Le consultan al señor Joseph Lyons, primer ministro de Australia, y dicen, nosotros no vamos a apoyar ese matrimonio. El señor Herzog, primer ministro de Sudáfrica, tampoco lo apoya. El señor Leon Mackenzie King, primer ministro de Canadá, tampoco lo quiere autorizar. Entonces el rey está en un serio problema, porque no puede irse en contra de esas autorizaciones, o pudiera irse, pero genera una crisis constitucional. Y cuando realmente lo piensa hacer, entonces es cuando el señor Stanley Baldwin, primer ministro, le dice, si usted se casa, yo me veo obligado a renunciar, porque si usted se casa, quiere decir que no tomó mi consejo y al no tomar mi consejo, pues simplemente yo estoy sobrando acá. Entonces iba a generar una crisis constitucional ese matrimonio. Propuestas había. Número uno, un matrimonio morganático. Y ese matrimonio morganático, que fue bastante usual, y los más famosos fueron el matrimonio de Luis XIV, el segundo matrimonio de Luis XIV con Madame de Maintenon, y el otro fue el del rey Víctor Manuel II, a quienes hemos visto en otras sesiones de otros temas en estos días, con Rosa Berchelana. Y ese matrimonio era un matrimonio morganático. Quiere decir, es un matrimonio con una persona de una clase social diferente a la de uno, pero que se puede dar siempre y cuando los herederos no hereden ni los títulos ni la corona. Eso es lo que se conoce como un matrimonio morganático. Eso generaba de alguna manera un problema en la sucesión de Inglaterra. Garantizábamos la estabilidad del reino y garantizábamos el reino de Eduardo VIII, pero no estábamos solucionando el problema posterior. Finalmente, el tema llegó a un punto donde el rey no tuvo más alternativa que el 10 de diciembre de 1936 manda esta carta donde dice, yo no puedo reinar sin la ayuda de la mujer que yo amo. Y en un acto de valentía, en un acto de amor, del más sublime amor, toma la decisión de bajarse del trono de Inglaterra e irse con su enamorada y casarse con su enamorada. Se convierte en un héroe para muchos. Es en una novela de amor lo que existe de aquí en adelante. Y para muchos es su héroe. Y el príncipe Carlos, hoy rey tercero de Inglaterra, Carlos III de Inglaterra, lo reconoce como un héroe porque tal vez él quiso hacer lo mismo y no lo pudo hacer. Y lo mismo Harry, el príncipe Harry, actualmente con todas estas cosas que hemos visto, también reconoce en él una figura de autoridad, porque tuvo la valentía de decir yo primero antes que mi dinastía. Para muchos es una traición. Y eso lo que obligó entonces fue que necesariamente la corona pasara a otras manos, a la de su hermano Alberto, quien toma la corona como Jorge VI el 12 de mayo de 1937, cuando ya tiene sus dos hijas que están aquí en la foto, que es la princesa Isabel y la princesa Margarita, futura reina Isabel II de Inglaterra. Y el duque de aquí en adelante, el rey Eduardo VIII, ya no tiene el título de rey, sino que va a tener el título de el duque de Windsor. Y su señora Wallis Simpson también tendrá el título de duquesa de Windsor. Pero a él se le referirá como su Alteza Real y ella no tendrá el título de su Alteza Real. Y eso es importantísimo en las cortes y en la sociedad en Inglaterra. Entonces él se va, se casa en Francia y se van a quedar a vivir en Francia el resto de su vida. Morirán en Francia y después serán sepultados en Windsor, donde están sepultados una gran cantidad de reyes de Inglaterra, pero ellos están en los jardines para que no queden adentro con los demás reyes. El tema se había complicado a raíz de esto, un gran debate para la Iglesia de Inglaterra y también para las normas jurídicas. ¿Podemos seguir en estas normas de divorcio? Y por eso en 1937, pocos días después de este tema de la abdicación del nuevo rey, se reformaron las leyes matrimoniales en 1937. Y se dijo, de aquí en adelante vamos a permitir otros motivos aparte del adulterio. Es decir, hubiéramos podido con estas normas reconocer que Wallis Simpson y Eduardo VIII se hubieran podido casar bajo la Iglesia de Inglaterra. Eso era un paso importante en más de 200 años en modificación de las normas de la Iglesia de Inglaterra.
porque ese caso lo vamos a tener después con otros divorciados, porque es que el tema de los divorciados empieza a crecer y en la familia de Isabel II sí que vamos a tener cantidades de divorciados. El primero de los casos que vamos a tener es la princesa Margarita, su hermana, y este episodio lo vemos espectacularmente narrado en alguno de los momentos en The Crown. La princesa Margarita se enamora locamente de un hombre divorciado y su hermana, la reina, le dice, yo no podría autorizar ese matrimonio. Sin embargo, déjeme consulto. Y le consulta al primer ministro de Inglaterra, el señor Winston Churchill, y Churchill dice, nosotros no podríamos autorizar ese matrimonio. Y a él lo mandan en funciones oficiales a Bélgica simplemente para que se olvide de ese matrimonio. Y Margarita jamás le perdonará a su hermana Isabel no haberle autorizado ese matrimonio. Nuevamente otros divorciados vamos a tener. La princesa Ana, casada antes con el señor, con el comandante Mark Phillips, con el teniente Mark Phillips, se divorcia de su marido y se casa con el señor Timothy Lawrence. Y al casarse con ese, y al querer casarse con el señor Timothy Lawrence, su madre, la reina Isabel, le da la autorización. Ella divorciada le da la autorización. El Parlamento lo aprueba, da una no objeción, el primer ministro da una no objeción, pero ahora tenemos es el tema de la iglesia, porque hemos modificado los causales de divorcio en la iglesia, pero lo único que es claro en la iglesia de Inglaterra es que usted no se puede casar mientras su divorciado esté vivo. Entonces no hay nada que hacer, no se puede casar por la iglesia de Inglaterra. Pero las conveniencias cuando uno tiene dos iglesias, porque es que cuando uno es rey de Inglaterra, tiene dos iglesias. Uno es jefe de la iglesia de Inglaterra y después es jefe también de la iglesia de Escocia. Entonces, cuando uno no está de acuerdo con las normas de la iglesia de Inglaterra, pues cruza la cerca y pasa al otro lado de Escocia. Y por eso Ana y Timothy Lawrence se casaron en Balmoral, que es Escocia, bajo las normas y los ritos de la iglesia de Escocia, de la cual Isabel también era la jefe. Conveniencias de por qué hay que tener dos iglesias y no limitarse solamente a una. Mucho tiempo más adelante, en el año 2002, el Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra va a hacer el gran cambio fundamental. Va a autorizar que en ese momento un divorciado pueda volver a casarse bajo las normas de la Iglesia de Inglaterra, así estuviera vivo su anterior pareja. Parece que era un asunto solucionado y lo vamos a tener en el 2002, lo vamos a hacer bajo mucha presión de la corona, porque es que vamos a tener un caso que va a sonar bastante de aquí en adelante, que es el caso del viudo, el viudo príncipe Carlos, con la divorciada Camilla Shan o Camilla Parker Bowles. Parece que ya no tenemos muchos problemas de razones legales, ni razones jurídicas, ni razones dinásticas, porque de alguna manera la reina ha autorizado este matrimonio. La iglesia también, en la medida en que él es viudo y ella divorciada, pero ella divorciada con causales conocidas y aprobadas por la iglesia de Inglaterra, y si bien el señor Parker Bowles aún está vivo, sin embargo ya la autorización existe. El Parlamento lo autoriza, el primer ministro lo autoriza, todos autorizan que el número uno de la corona, el príncipe Carlos, pueda casarse. Y él, sin embargo, toma la decisión de no correr riesgos y no se casa por la iglesia de Inglaterra. Va a tener una ceremonia muy particular y en un mismo día se va a presentar en un juzgado en la ciudad de Windsor y va a tener un matrimonio civil al que no va su madre, porque su madre como jefe de la iglesia anglicana no le queda bien ir y validar un matrimonio de una corte civil. Entonces, ellas van y se casan en una corte en Windsor. Y aquí ven ustedes a Camila con un vestido blanco y estoy poniéndome como de revistas sociales porque el vestido es importante porque horas después ella se va a cambiar el vestido. Aquí la ven ustedes con otro vestido y va a asistir a la capilla de St. George Chapel en Windsor, la capilla de la familia,
donde de alguna manera la reina tiene una cierta comodidad. Y aquí estarán, y ahí los ven ustedes, a la reina de Inglaterra y a su marido, el príncipe Felipe, donde van a tener una ceremonia que la van a llamar una ceremonia de bendición, no una misa, no es un matrimonio, sino van a bendecir de alguna manera un matrimonio que ya se ha dado. Y el arzobispo de Canterbury las va a celebrar, les va a bendecir su matrimonio. Siempre existirá ese debate legal, si los casó o si simplemente les bendijo el matrimonio. El hecho es que se dio toda esta escena, un matrimonio civil en las horas de la mañana, al mediodía un matrimonio o una bendición del matrimonio ya celebrado y por la tarde una recepción que encabezaron los padres del novio. Es decir, aquí estaba todo el aval. Más adelante, en los últimos días, nos hemos enterado de que los dos pequeños príncipes, los hijos del príncipe Carlos, han dicho o dijeron en su momento que no estaban de acuerdo con ese matrimonio por razones bastante comprensibles y razones que le expresaron a su padre y le dijeron, no se case porque siempre la van a comparar a ella con mi mamá. Y en el fondo tenían razón. Sin embargo, se dio todo el proceso de autorizaciones y contaba aquí la autorización más importante de todas. La reina veía con buenos ojos ese matrimonio. Solucionado el tema del matrimonio, nos va a faltar solucionar el tema de qué vamos a hacer con ella el día que ella muera la reina y saber qué va a hacer Camila. ¿Qué título le vamos a dar a Camila? ¿Va a ser reina o va a ser princesa? El título inicial siempre fue el que iba a ser princesa. No se le iba a otorgar el título de reina. Ese título de alguna manera lo deja establecido el sucesor anterior, la reina Isabel. Y Camila va a hacer un trabajo absolutamente espectacular en lo que fue siempre muy exitosa. Se ganó la confianza de su suegra, lo que nunca pudo y nunca quiso hacer Diana. Diana no le interesó ganarse la reina, por el contrario, siempre estuvo enfrentada a ella. Y en este caso, Camila se va a ganar el cariño siempre de la reina Isabel y poco a poco ese pasado deshonroso que le hacían ver como que ella se había involucrado y había acabado el matrimonio con Diana, queda completamente al revés la historia. Y aparece como que Diana fue la que se metió en una relación que ya existía entre Camila y Carlos. Y Camila ha sabido vender su imagen y logró ganarse el cariño. En el 2013 se van a hacer otras modificaciones a los actos de sucesión. Unos temas muy importantes. El más importante de esos es que vamos a tumbar esa norma de 1772 que dice que todo descendiente de Jorge II tenía que tener la autorización del rey de Inglaterra para casarse. Ya se había vuelto un tema de que la reina estaba dando autorizaciones sobre parientes que ni sabía que existían. ¿Cuántos descendientes podía tener el rey Jorge II del año 1750 hasta el año 2002? Todos los descendientes que usted se pueda imaginar. Entonces se van a modificar las normas y se dice que solamente los 6 primeros en la línea de sucesión deberán contar con la autorización de la reina de Inglaterra. Los 6 primeros. De ahí en adelante cada uno haga lo que quiera. Y los 6 primeros también pueden hacer lo que quiere, pero pierden en la línea de sucesión y pierden los títulos y pierden la capacidad de representar al reino en funciones oficiales y pierden los dineros oficiales. Allá tú sí quieres hacer, pero en ese momento se modifican y se hacen otros cambios importantísimos, importantísimos y que la sociedad inglesa había empezado a demandar y que de alguna manera requerían una modernidad de la casa dinástica. El primero de ellos es que hombres y mujeres fueran iguales frente a la ley. Es decir, que si el primero de los hijos de unos reyes es una mujer, ella es la heredera de la corona y no como antes había sucedido que tenía que ser el hombre. Y además se da una nueva interpretación de la norma, se autoriza a que pueda existir matrimonios del mismo sexo. Jamás nos imaginamos que eso hubiera podido presentarse,
No se dio la necesidad, por lo menos en los años recientes. Puede que en los años anteriores esa norma hubiera servido para 3 o 4 reyes que tuvieron esa necesidad, pero en los últimos años no había sido necesaria la promulgación de esa norma. De ahí en adelante cambiaron las normas de sucesión y hoy en día la línea de sucesión es muy clara. Número uno, el príncipe Guillermo. Número dos, su hijo, el príncipe Jorge. Y hubiera sido bajo la norma anterior, número tres, el príncipe Luis, el pequeño de los 3 hijos. Y no la princesa Charlotte, que brincó un puesto por ser mujer, ya tiene los mismos derechos que los hombres. Y entonces pasan a ser los 3 primeros los hijos en el orden en que nacen, independientemente de si son hombres o mujeres. Y finalmente el príncipe Harry con sus 2 hijos están en la línea de sucesión. Estos 6 primeros requieren autorización. Ya veremos porque es que nos falta todavía otro divorcio más importante, que es el príncipe Harry y su divorciada esposa. Nos falta solamente un pequeño detalle para coronar a Camila. Y ese detalle va a estar casi que listo meses antes de la muerte de la reina. En el Platinum Jubilee, la fiesta que se realizó el 2 de febrero de 2022, en estos días, hace un año, cuando la reina cumplió 70 años en el trono, la reina dio un emotivo discurso donde dijo lo siguiente: cuando llegue mi tiempo, yo quiero que ustedes le den el mismo cariño que me han dado a mí, se lo den a mi hijo, el futuro rey. Y quiero que le den también a Camila, su mujer, el mismo apoyo. Y es mi sincero deseo que ella, cuando el tiempo llegue a su momento, sea conocida como la reina consorte. No se necesitaba nada más. Wallis Simpson jamás tuvo esto de la reina María. Y aquí la reina Isabel fue muy clara. Yo quiero y es mi deseo. Y el deseo de la reina se cumple. El deseo de la reina es el que los demás interpretan. Es una sola autorización la que requiere. Y la reina va a validar esto con otro hecho muy importante, que es que va a nombrarla a ella como miembro de la Orden de la Jarretera, la famosa Order of the Garter o Orden de la Liga, también, que es una famosa orden de caballería, y ser miembro de esto es de lo más importante que existe en Inglaterra. Y la reina en junio del 2022, pocos meses, 3 meses antes de morir, le impuso la membresía de la Orden de la Jarretera. El tema estaba validado. Las autorizaciones a los otros matrimonios siguen. La reina aquí, en esto un poco antes de este episodio, da la autorización que está aquí para el matrimonio de su nieto, el príncipe Guillermo, con la señora Catherine Elizabeth Middleton. Y también va a dar la autorización para este matrimonio en mayo del 2018, que se creía que no iba a dar la autorización. Él sienta y lo cuenta él en sus memorias. Él se sienta con la reina y le dice: entiendo que tengo que dar una autorización, tengo que pedirte una autorización. Y la reina, con ese humor que siempre la caracterizó, dijo: entiendo que tengo que aprobártelo, y se lo aprobó. Y la aprobación está aquí, la aprobación del matrimonio, y ya no teníamos restricciones frente a la iglesia, porque la iglesia puede casar una divorciada. Aquí había otros motivos, aquí había motivos de que ella era divorciada, de que ella era americana, de que ella era de color, y sin embargo la reina estuvo al frente de ese tema y dio su autorización a ese matrimonio. Además está consignado en un lindísimo documento que se encuentra casi que dentro de este maletín con sus respectivos sellos. Entonces, en conclusión, las diferencias en los tiempos es lo que marca. Hay sin duda unas autorizaciones atemporales, unas autorizaciones que tienen que ver con la costumbre de la época en que estamos viviendo. Y era difícil que en el siglo XXI no pudiéramos darle una autorización a una divorciada para poder casarse y para poder tener el título de reina de Inglaterra. Seguramente en el año 36 no era eso, había razones políticas en medio, y en el fondo había otras razones que aún no hemos descubierto, unas razones políticas por las cuales se quería no que Wallis no fuera reina, sino se quería que Eduardo VIII no fuera rey.
Eduardo VIII, en los primeros años de su reinado, o en los primeros meses, porque nunca tuvo un año de reinado, sino solo meses antes de ser coronado, empezó políticamente a tomar unas decisiones que en Inglaterra no gustaron. Hubo una crisis en Etiopía. Los italianos dan un golpe de Estado. Los italianos dan un golpe e invaden Etiopía. El emperador de Etiopía, el famoso Haile Selassie, queda depuesto y todos los gobiernos del mundo le abren su puerta y se solidarizan con él, menos Eduardo VIII. Eduardo VIII fue muy claro en apoyar al fascismo en ese momento. Y eso empezaron los políticos a utilizarlo como un mecanismo y de ahí en adelante van a esbozar cualquier cantidad de motivos para que Eduardo no fuera rey de Inglaterra. En el caso de Camila, en el caso del rey Carlos III, esos hechos no los tenemos y por eso vamos a coronar o van a coronar al rey Carlos III y a su esposa, la reina consorte Camila, el próximo mes de mayo.